Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida a este evento en el que se hará la presentación del libro El INAI, Resoluciones Relevantes y Polémicas, 12 casos líderes. A continuación, el comisionado presidente de este órgano garante, el licenciado Bernardo Sierra Gómez, dará un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con aprecio, en primer lugar, a nuestros amigos y compañeros de los órganos garantes de transparencia que nos acompañan el día de hoy, tanto panelistas como demás comisionados que nos hacen el honor de distinguirnos con su presencia. En primer lugar, a Zule Martínez del Estado de México, a Yoli García de Veracruz, a Luis González de Coahuila, a Rosalinda Salinas del Estado de Tamaulipas, a Javier Martínez del Estado de México también, a Víctor Díaz de Morelos, a Alma López de Durango, a Conrado Mendoza de Baja California Sur, bienvenidos, a Salvador Romero de Jalisco, a Javier Díaz de Udavina, también del estado de Coahuila, gracias por estar con nosotros, a Luz María Mariscal y a Paulina Compián de Durango también, gracias por estar esta mañana con nosotros. También en especial a la doctora Irene Espigno, coordinadora del libro y secretaria de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, a Luis Efraín Ríos Vega, también coordinador de la obra y director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, a los secretarios ponentes, a funcionarios de la Comisión de Transparencia, que me honro presidir, gracias por estar esta mañana, esta tarde, a los controladores municipales y demás servidores públicos del Estado que están el día de hoy con nosotros. También agradezco de manera especial a licenciado Mario Alberto Garza Castillo, comisionado presidente de la Comisión Estatal Electoral. Gracias por estar con nosotros, Mario. Al maestro Ruy Guerra González, en representación del maestro Óscar Lugo Cerrato, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al licenciado Juan José Guajardo Martínez, en representación del diputado Marco Antonio González, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Muchas gracias a todos por estar esta tarde en este evento. A nombre de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, agradezco nuevamente a todos y cada uno de ustedes su asistencia a este importante evento en el cual se presentará el libro El INAI, Resoluciones Relevantes y Polémicas, 12 casos líderes. Actualmente, el derecho de acceso a la información, además de constituir un mecanismo de empoderamiento social, es un contrapeso que debe ser resguardado en un Estado democrático. La obra que hoy se presenta refleja precisamente cómo los órganos garantes hemos sido partícipes en la construcción de este nuevo Estado mexicano, democrático e institucional, a través de resoluciones que reflejan el equilibrio entre el derecho a saber y el derecho a la privacidad. Se trata de un ejercicio que debiera considerarse inédito por el hecho de tratarse de un gran proyecto editorial que recoge las resoluciones que más controversia, más polémica y más relevancia han generado y significan el trabajo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como institución, sometiendo al escrutinio público su propia tarea en materia de garantía del derecho de acceso a la información pública. En los 12 casos analizados por la Academia en esta obra, se representa el trabajo institucional, como ya lo mencioné, del INAI, donde se refrenda que la transparencia debe ser cualidad y esencia de la función pública, una herramienta vital para el desarrollo de un buen gobierno que permita el oportuno ejercicio del derecho constitucional que tiene toda persona de acceso a la información pública y a la protección de sus datos personales. Habla del firme compromiso independiente, imparcial y autónomo que tenemos los órganos garantes de velar porque esos derechos sean ejercidos de forma efectiva y respetados por los sujetos obligados. El abrir y permitir el análisis y crítica de sus propias resoluciones habla precisamente de la apertura democrática del Instituto Nacional de Transparencia, donde se favorece un efectivo escrutinio público.
Sin lugar a dudas, en la renovación del marco institucional y jurídico, en el rediseño y transición del poder que estamos viviendo, seguramente vendrán nuevos retos y desafíos para nosotros los organismos garantes, pero no debe haber ningún paso atrás, ningún retroceso en los logros que se han obtenido a lo largo de estos años, en los que hemos trabajado cada uno desde nuestros estados para contribuir en la consolidación de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales en beneficio de la sociedad a la cual nos debemos. Quiero agradecer de manera muy especial a Luis Efraín Ríos Vega, titular de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y a la doctora Irene Espigno, y reconocer también el arduo trabajo que realizaron por convocar y coordinar a prestigiosos académicos para participar en el análisis de los casos de las resoluciones que contiene esta importante obra. Además, a cada uno de los autores de los comentarios de cada recurso por su tiempo, dedicación y críticas que realizaron a cada una de las resoluciones de este libro. Finalmente, agradecer para el combate a la delincuencia organizada antes y durante el proceso. Y como daño específico, que al difundirse estos contenidos se obstaculizarían las acciones de inteligencia contra la delincuencia organizada, permitiendo así que los grupos delictivos pudieran estar en posibilidad de contrarrestarla, comprometiendo así la seguridad pública. La particular recurre ante el INAI doliéndose de la violación a sus derechos de acceso a la información al no observar el principio de máxima publicidad. Del mismo modo, se agravió de la reserva de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, señalando que la detención de 16 policías del municipio de San Fernando estaba vinculada con los migrantes muertos y el descubrimiento de fosas clandestinas en esa región. Ya había sido un hecho de conocimiento público. En la resolución que dicta el INAI, se tomó en consideración el acceso a la información como garantía individual y social, que en su contexto colectivo o de garantía social tiene un marco de carácter público, pues funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información como un factor de autorregulación y como un mecanismo institucional, siendo una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia, de la información pública gubernamental y el derecho a la participación de los ciudadanos a la vida pública. Se establece que el organismo garante sí contaba con competencia únicamente para efectos de pronunciarse en lo relativo a una averiguación previa, versa o no, sobre violaciones graves a derechos humanos o también a delitos de lesa humanidad, apoyándose para ello en los criterios emitidos por la Suprema Corte a fin de permitir o no el acceso a la información solicitada sin necesidad de que otra autoridad lo determinara previamente. Para realizar dicha determinación se debe de identificar cuando se caracteriza como grave a una violación, la cual, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la define como la tortura, las ejecuciones sumarias, las extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. Conductas que se encuentran prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Para establecer su gravedad, se analiza bajo dos criterios, el cuantitativo y el cualitativo. En este caso, como criterio cuantitativo, se tomó en cuenta que la masacre de migrantes ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, en el año del 2010, ascendió a 72 homicidios cometidos en contra de un grupo vulnerable como lo son los migrantes, los cuales fueron realizados por grupos de la delincuencia organizada como resultado de las conductas que se reiteraron en el tiempo, pues en la mayoría de los casos la privación de la vida estuvo precedida de otros ilícitos como son la privación ilegal de la libertad y la corrupción de menores.
Ahora bien, se analizó como criterio cualitativo la multiplicidad de violaciones que se tradujeron en conductas que encuadraban en diversos tipos penales, las cuales actualizaban diferentes delitos que se habían prolongado en el tiempo y que culminaron con el homicidio de diversas personas, incluidos menores de edad. Para dichos criterios se tomó en consideración el informe especial sobre el secuestro de migrantes en México, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del cual se desprendió que la situación de vulnerabilidad de dicha población era extrema, ya que se afectaba su dignidad personal y los derechos inherentes a esta, advirtiendo la situación actual de secuestro de migrantes y las acciones que hacían falta para prevenir y combatir el delito a nivel federal, estatal y municipal. Asimismo, los mecanismos para garantizar a dicha población sus derechos a la seguridad pública, a la libertad, la legalidad, la seguridad jurídica, sus derechos, a la integridad, seguridad personal y trato digno. Todo esto se estuvo documentando desde el año 2008 sin que el Estado hubiera establecido medidas para su prevención. En base a todo lo anterior, se determinó que los hechos acontecidos no solo violaban los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino los de la comunidad internacional, como son la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos, que no son nacionales del país en que viven, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las cuales señalan que los extranjeros, trabajadores migratorios y familiares gozarán del derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la seguridad personal, al derecho a la igualdad, a la libertad y el acceso a la justicia. Así también que nadie debe de ser sometido a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Es de advertirse que dichos actos no solo afectaban a las víctimas, pues su trascendencia era tal que impactaba a sus familias, a sus comunidades, a sus lugares de origen, así como a la población que residía en el lugar de los hechos, pues la multiplicidad de estos actos atentaban contra la seguridad pública, creando un ambiente de temor entre la sociedad ante crímenes de tal magnitud y cantidad y que se habían ido reiterando en el tiempo. Respecto a la resolución que emite el INAI, se revoca la respuesta emitida por la Procuraduría General de la República y se ordena se proporcione la información de las averiguaciones previas requeridas a través de una versión pública, en la que se prestara toda la información confidencial, tanto de los inculpados como de las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados, incluyendo también sus nombres, sin que para ello se pudiera atestar los nombres de los servidores públicos que participaron en estos hechos, pues correspondían a policías municipales y por lo tanto resultaba de interés público el dar a conocer quiénes habían llevado a cabo estos hechos, aunado a que la propia Procuraduría ya los había publicado. La importancia de este caso que estoy presentándoles abre la posibilidad de fiscalizar directamente las acciones de la autoridad en las investigaciones de casos en los que se constituyen violaciones graves a los derechos humanos o bien delitos de lesa humanidad. Asimismo, se evidencia la importancia y la fuerza de contar con organismos garantes del derecho de acceso a la información autónomos, con rigor técnico, apoyados en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que construyan fallos ejemplares
arropados de una excelsa fundamentación y motivación, así como del conocimiento especializado que en la materia se requiere. Como órganos garantes locales, la relevancia de este caso se traduce como un criterio a aplicar cuando tengamos que valorar si estamos ante la presencia de violaciones graves a derechos humanos o bien a violaciones de lesa humanidad que abatan la clasificación de la reserva de la información a través de la prueba de datos. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, continuamos con el desarrollo de este panel y cedo el uso de la palabra al maestro Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, con el capítulo denominado Análisis de la Resolución RPD 0078-2015, cancelación de datos personales relativos a la cédula de identidad personal del registro de menores de edad. Muchas gracias, muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer al COTAE y a sus integrantes por la invitación. Verdaderamente valoro mucho esta invitación, y obviamente también a cada uno de ustedes por presentar precisamente esta obra de el INAI, las resoluciones relevantes y polémicas, 12 casos líderes. Miren, nosotros creo que el caso que hoy les vengo a presentar, o que trato de comentar, que está en la obra, es un caso que cae en la cuestión de la relevancia, como relevante, porque vamos a darnos cuenta que el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas se adelanta, creo que al tiempo, porque no teníamos una normatividad específica que permitiera tomar el criterio como hoy lo tenemos en 2019, una Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados. Entonces, la relevancia, vamos a darnos cuenta, pasamos a la primera, que nosotros como Sistema Nacional de Transparencia podemos, si pasamos a la primera, podemos darnos cuenta que como Sistema Nacional de Transparencia, al ser el INAI cabeza precisamente de este sistema, los órganos garantes estamos muy al pendiente de cada una de sus sesiones y cómo los 7 comisionados pueden estar resolviendo cada uno de los casos que para nosotros pueden ser parámetros de referencia dentro de nuestras ponencias y poder tomar mucho de este estudio, sobre todo para este tipo de casos que pues marcan trascendencia y relevancia. Si uno analiza en cada uno de los, precisamente de los, del histórico que plantea el caso, vamos a ver que es una solicitud que empieza a principios de noviembre del 2014, ¿sí? Y recorre todo este proceso por precisamente la dificultad técnica que tiene este proyecto y concluye hasta finales de marzo del 2015. Es decir, más de 4 meses para poder resolver este caso que guardaba cierto conflicto y que en ese momento el comisionado Acuña tuvo que hacer uso de 2 cuestiones que están dentro de nuestra Constitución política. El criterio pro persona o el principio pro persona, el interés superior del menor, que permite en su momento llegar a algo que todavía en nuestros días nos representa un elemento verdaderamente de reto. Adelante. ¿Qué se plantea en cada una de estas etapas? Desde una solicitud que la misma particular no sabe si está ante un acceso a datos, una cancelación, una modificación. Vean ustedes, estamos hablando del 2014, ¿sí? Finales del 2014, donde apenas estamos interiorizando la reforma del 7 de febrero al artículo 6º, ¿sí? Y obviamente lo que nos mandataban los transitorios para hacer 3 leyes generales, que era la de transparencia y acceso a la información pública, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos. Obteniéndolas en nuestro país, la de transparencia y acceso a la información pública en 2015. 2 años después, la de Ley General de Datos Personales y apenas recientemente la Ley General de Archivos. Pero en cada uno de ellos vamos a ver, y vale la pena yo creo que revisar, a lo largo de la obra que presenta Denise Guillén Lara, integrante del Consejo Consultivo del INAI, cómo a lo largo de 27 páginas de este capítulo 5 nos hace ver durante 7 apartados, que son precisamente desde la introducción, los temas relevantes, cómo
al no tener una normatividad específica que nos pidiera atender a través de la ley general o ver cómo podríamos ponderar y aplicar criterio por persona, tomando una ley general de protección de personas como hoy la tenemos, y a través del interior superior del menor, él se hace llegar básicamente de una ley general de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y cómo precisamente también a la Secretaría de Gobernación, a este Registro Nacional de Población, y recordemos esa famosa cédula de identificación que fue un proyecto que inició en su gobierno Calderón, que vamos avanzando, plantea precisamente este registro que involucraba a menores. Y obviamente tuvimos una base de datos donde teníamos presentes datos biométricos de menores, y obviamente estamos hablando de datos sensibles que en su momento precisamente la mamá promueve para que, obviamente, al no salir esta cédula de identificación, se pregunta: ¿y qué se está haciendo con estos datos personales? Y sobre todo de mis hijos. ¿Y quién me da la seguridad que estén bajo resguardo? Porque estamos hablando de millones de registros, precisamente de esos datos personales, que en su momento, como saben, fue una política pública que fracasó y que no terminó y no ha concluido. Es más, se llegó a considerar en el sexenio pasado retomar el proyecto. Sin embargo, es algo que no se tenía, y obviamente cuando uno revisa el caso vamos a darnos cuenta que yo creo que esa parte que no logramos ver en un dictamen, como le decía, que puede emitir el órgano garante como INAI para los órganos locales, sí lo podemos ver a lo largo de la obra de Denise, que nos va planteando cómo nosotros tenemos otros instrumentos que tenemos que utilizar, como es la Ley General de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, el criterio por persona, para poder precisamente llegar a una resolución donde ordena, sí, precisamente el INAI a la Secretaría de Gobernación que haga la cancelación de esos registros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba presente el interior superior del menor y estaba en su derecho la mamá de decir: primero quiero verificar que me entregues un registro, que existen estos, y que me cancelen los datos, porque ya no tiene ninguna vigencia, ni tiene una razón de ser que esos datos los tengas registrados tú en tus bases de datos. Los retos creo que nos arrojan para hoy en día para órganos garantes, lo vivimos, estamos escuchando que promueve cancelación, oposición de datos, pero cuando estamos hablando de estas bases de datos que están en registros electrónicos, la pregunta es, y esa era un poquito el cuestionamiento, a lo mejor lo que faltaba de las resoluciones, ¿verdaderamente esa base de datos no fue compartida? ¿Cómo tener la certeza de que esa base de datos no se la llevaron en una USB, un dispositivo electrónico, y al rato vamos a ver que aparecen registros biométricos, registros sensibles de menores? Bueno, no solamente de menores, de muchos mexicanos, y obviamente, desgraciadamente, ese caso de perder bases de datos, encontrarlas en internet, pues es un caso que día con día estamos enfrentando. El problema aquí es que recuerden que México, y lo dice muy bien Denise a lo largo de su obra, México firmó tratados internacionales, estamos en convención y obviamente estamos precisamente comprometidos a nivel internacional en hacer valer y respetar los derechos de los menores, sobre todo por un interés superior del menor. Y obviamente el tema de los datos personales resulta fundamental, que llámese INAI o órganos garantes locales, tendremos que estar haciendo lo que nos corresponde para garantizar una plena protección de estas bases de datos y sobre todo de datos sensibles como son los datos de los menores. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, maestro. Es el momento de hacer uso de la palabra a la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada presidenta del Instituto Duranguense del Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. A hablar del capítulo 6 del libro. Muchísimas gracias. Trataré de ser breve por el tiempo que nos dieron, pero además porque ya deben estar un poco cansados y todavía sigue otra vez. Bueno, primero quiero agradecer infinitamente a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León la invitación a este evento en donde se presenta un gran proyecto editorial del que formó parte nuestra colega y amiga comisionada María de los Ángeles Guzmán, y además distintos y diversos y muy importantes académicos con el fin de evaluar las distintas resoluciones relevantes del INAI, y en donde la constante coincidencia ha sido cómo el acceso a la información pone en evidencia los errores, fallos, desaciertos o negligencia de las autoridades.
La resolución que a mí me toca presentar le correspondió analizarla a la doctora Cecilia Mora Donato. No puedo dejar de decir que es una investigadora reconocida nivel 3 por el Instituto Nacional de Investigadores y que además es autora de más de 15 libros y más de 200 investigaciones que han sido publicadas en diversos países, lo que les puede dar una idea de la calidad de la investigación que aquí se plasma en el capítulo 6. La resolución que les comento correspondió en su momento a la ponencia del comisionado, que tampoco ha llegado, Oscar Mauricio Guerra Ford, y bueno, que no ha llegado. Lleva en el libro, lleva como título Radilla Pacheco contra el Archivo General de la Nación, el derecho de conocer el pasado. Entonces, bueno, yo trataré con la finalidad de que ustedes se interesen en el tema y que puedan contar con antecedentes de este capítulo 6, en este brillante análisis resumirlo en 3 puntos. El primero de ellos, Rosendo Radilla Pacheco era un activista guerrerense, un líder social muy apreciado por su pueblo, y bueno, él es detenido en 1974 frente a su hijo de 11 años en un retén por miembros del ejército mexicano. Cuando es detenido frente a su hijo y que después, a lo largo del tiempo, han entrevistado a su hijo, él manifiesta que preguntó por qué había sido la detención y le contestan miembros del ejército por componer corridos. Le contestó algo que no quiero mencionar por respeto. Bueno, después fue visto en un cuartel militar de Atoyac de Álvarez con evidencias de agresión física. Después de esto, nunca más volvió a saberse nada de él. En su búsqueda, los familiares interpusieron diversos recursos ante las autoridades estatales y federales, pues con el objeto de que se iniciara una investigación de los hechos. Pero ante la negligencia de las autoridades mexicanas, la familia, con el apoyo de diversas organizaciones protectoras de derechos humanos, interpuso una denuncia en contra del Estado mexicano para que fuera puesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien dictaminó que el Estado mexicano había violado los derechos humanos de Rosendo Radilla Pacheco y además sometió o sujetó a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso, que a la larga terminó sentenciando al Estado mexicano a que había violado derechos humanos de esta persona, tales como el derecho a la libertad personal, a la integridad, a la seguridad y, por supuesto, a la vida. En el trayecto de la lectura, ustedes podrán darse cuenta cómo la Corte, en su sentencia, que fue en 2009, sentencia al Estado mexicano a acatar diversos puntos que a la fecha aún siguen teniendo graves omisiones. Y a más de 40 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, no se sabe nada de su paradero, de ninguna de las personas que en esa época de la llamada Guerra Sucia fueron desaparecidas. 2. En el lapso del capítulo 6 podrán ver cómo en 2016 se presenta una solicitud de acceso a la información ante el Archivo General de la Nación, en el que solicitan copia del expediente de Rosendo Radilla Pacheco, pero además lo requieren que lo entreguen en el domicilio del particular vía correo postal. Viene después una larga y amplia respuesta del Archivo General en donde le dicen al solicitante la disponibilidad de la información solicitada, pero fíjense, en versión pública para su consulta en las instalaciones del Archivo General de la Nación, previa una serie de requisitos que le marcan ahí muy específicos y además la cuota autorizada, el pago. Ante esta respuesta, obviamente, viene el recurso de revisión ante el INAI y en particular manifiesta en su inconformidad que el Archivo General de la Nación se niega a entregar la información en el domicilio del particular tal como fue requerido. Nos narra la autora que, bueno, derivado del razonamiento del INAI, se determina que el expediente Rosendo Radilla Pacheco es un expediente histórico que forma parte de una serie documental que lleva por siglas de Dirección Federal de Seguridad, pero que además contiene datos personales que afectan la esfera más íntima de los titulares, y en ese sentido ese expediente debía de ser
tratado bajo diferentes consideraciones y obviamente bajo diferentes leyes. Entonces, en ese contexto, la ponencia del comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford determina que el agravio del particular resultaba fundado. Tercero, la expositora, autora, es la doctora Cecilia Mora, nos narra detalladamente cómo analiza la normatividad que fue aplicada por el INAI, por la que determinó el INAI revocar la respuesta del Archivo General de la Nación, pero además instruirlo para que entregara la información solicitada en la modalidad solicitada. Y aún así, fíjense, después de haber transcurrido más de 2 meses desde que se inició la solicitud de información, y además tomen en cuenta los más de 40 años que transcurrieron desde la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y los largos procesos que se llevaron a cabo de manera internacional, así pudo el particular poder obtener la satisfacción de su derecho de acceso a un expediente histórico y que además contenía datos personales. La autora también razona la actuación del INAI, en la que, ella determina que con el razonamiento lógico jurídico que aplicó la ponencia del comisionado Guerra Ford, el INAI no hizo nada más que aplicar correctamente la ley, pero algo muy importante, sin desconocer el contexto de esta situación histórica que estaba aconteciendo. Le dio peso a la verdad y a hechos relevantes debemos tomar en cuenta que se generó este asunto, un largo proceso internacional en contra de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y así el INAI, al otorgar acceso a esta información, quede de alguna forma este derecho resarcido que había sido violentado hace más de 4 décadas. No puedo dejar pasar de mencionar la importancia de los archivos y de la información que en ellos se contiene y que forman una parte fundamental para preservar y conservar la memoria histórica de nuestro país. Yo quisiera seguir platicándoles mucho de este tema porque de verdad es muy interesante, pero en atención al tiempo solamente quiero invitarlos de verdad a que no se pierdan esta magnífica obra, y muchas gracias por la invitación y por su atención. Damos la bienvenida al maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, bienvenido, comisionado al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Así concluimos el primer bloque. Agradezco a todos los panelistas sus exposiciones, muchísimas gracias, y los invito a que los despidamos con un fuerte aplauso. A continuación tendremos un breve receso de 5 minutos, por lo que les pedimos ser puntuales para dar continuidad con el segundo bloque. Del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, quien participará con el capítulo denominado Bitácoras de vuelo en helicóptero del Presidente de la República. Por favor.
Muchas gracias, comisionada. Saludo con el afecto que merece a mis compañeras, comisionada, líder nacional de órganos garantes, a nuestros compañeros Coahuila, profesor Jalisco y por supuesto a la comisionada del INAI. Gracias por compartir y por supuesto agradecer al comisionado Bernardo Sierra por esta amable invitación y a las comisionadas y comisionados que forman parte de la COTAI del órgano garante de la mujer. En primer término, yo quisiera, aunque repetitivo, decir que el INAI cumple con este libro, que son una de las funciones más importantes que tiene, que es dar a conocer cuáles son los criterios y las resoluciones jurídicas que tienen con respecto de las situaciones de conflicto cuando un sujeto obligado no responde en tiempo y forma, de manera completa o de manera parcial, a alguna solicitud de información que se requiere. Y en este sentido, pues hacer valer el acto jurídico que tiene la sociedad para interponer un recurso de revisión, sin duda alguna cumple con una de las funciones más importantes para la creación de la última ley que nos rige a nivel federal y en cada uno de los estados de origen, en cada uno de los estados de la entidad nacional. El caso que a mí me ocupa merece una reflexión muy especial por parte de un importante investigador de nivel 3 del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien es Jaime Cárdenas Gracia, que además le antecede un perfil político y un perfil académico muy importante. En aras del tiempo, y por supuesto que esto sirva para que sea la invitación a que ustedes puedan asistir a la lectura de este libro, y sobre todo desde el punto de vista jurídico, porque para llegar al análisis de este documento que nos ocupa, que fue este recurso de revisión, hace un histórico muy importante sobre lo que son o la creación del Consejo de Seguridad Nacional. Él habla de las ambigüedades que existen muy claramente entre lo que es la Constitución Política Nacional, lo que es la ley general en la materia, y cómo de alguna manera existen ambigüedades muy importantes con respecto a la ley de acceso a la información pública y protección de datos personales. En este sentido, él pone en esta reunión de su análisis importante el hecho de que existen varias controversias entre lo que se puede hacer como lo inherente al caso por sí mismo y sin embargo las mismas contradicciones que la ley le permite, en este caso al sujeto obligado, el poder reservar la información y entonces en un primer tiempo responderle al recurrente que la información estaba clasificada. Obviamente este documento llega al INAI a través de este recurso de revisión y el INAI realiza la interpretación correspondiente de si estaba correctamente clasificada esta información. Por supuesto, mismo que ocuparé en los minutos posteriores, el INAI determina que no es así, que no hay absolutamente ningún criterio que ligue a lo que rige en el Consejo de Seguridad Nacional la posibilidad de que esta información que se está solicitando tuviese que comprometer de alguna manera la seguridad del presidente de la República o de quienes le acompañan, en este caso los miembros del Estado Mayor Presidencial. Y entonces ahí estriba la importancia del análisis del por qué razón se convierte en un caso relevante y de qué manera el consulto analiza de que el resultado de lo que el INAI da para el recurrente está ciertamente acertado. Yo me permití hacer del libro algunas anotaciones que yo me parece que son las dignas de encomio y de hacerlas resaltar. Por supuesto, habla que el órgano garante tiene competencias federales y que tiene algunas inclusive por encima de los órganos garantes de los estados, algo que ya en el anterior momento la comisionada Yoli, el profesor Javier y algunos otros han hablado de la discrepancia que existe de lo que quizás en un momento el Sistema Nacional de Transparencia debió marcar como una inconstitucionalidad con respecto a los recursos de atracción que el INAI podía tener en este tipo de casos. Sin embargo, él hace el análisis en este libro y dice que en efecto que no debería de existir esta sobreposición
por así decirlo, sobre o referente a las decisiones que se tomen en este sentido. Este es un primer tiempo de reflexión. Posteriormente dice que cuando se aprueba la Ley General para regular el derecho a la información, la ley para él quedó muy distante y lejana de los principios que contienen los tratados suscritos por México a nivel internacional. Esto también ya fue motivo de análisis en los anteriores ejercicios que se hicieron, en donde existía en un momento determinado graves riesgos de que México no cumpliese con estos tratados internacionales, y lo cual por supuesto daba pie a que en un momento determinado pudieran existir inclusive algunas situaciones de orden jurídico, de amparos internacionales con respecto a resoluciones que pudiese estar tomando los órganos garantes, el federal y los estatales, con respecto a esto, ¿no? Por supuesto, repito, son los criterios del investigador y estos están pues obviamente suscritos en este sentido. No se dio de esa manera, la ley no rige de otra forma, sin embargo el libro, repito, se presta para eso, para hacer el análisis de cómo las resoluciones han tenido que ir cumpliendo con este tipo de situaciones que tienen enfrente con respecto al marco jurídico. Luego él habla que los sujetos obligados de manera directa, los poderes fácticos, no tienen una concesión, que reciben una concesión, permiso, autorización o licencia o contrato por parte del Estado, no sean sujetos obligados. Y aquí, por ejemplo, se mete en la reflexión de los medios de comunicación, ¿no? De que por qué razón los medios de comunicación no se convierten en un sujeto obligado. Y él continúa con una serie de análisis muy importantes, repito, que nos da pie a que nosotros tengamos la posibilidad de revisar. Y entonces, ya entrando en el caso, él cita que la Ley Federal en materia de transparencia y acceso a la información pública define que esta tiene, en materia de seguridad nacional y pública, la propuesta de un tratamiento de excepción que no se rija por la ley federal, sino por la Ley General de Transparencia y los protocolos de seguridad y resguardo, asimismo como su interpretación y sus posibles sanciones con respecto de la misma. Y él dice, por ejemplo, en sus reflexiones numerales, en el 6 dice: el recurso de revisión en materia de seguridad nacional que puede presentar el consejero jurídico del gobierno federal no está regulado. Es decir, solamente le da atribuciones para poder en un momento determinado clasificar como un elemento de seguridad nacional alguna información que no deba de proveerse. Sin embargo, él dice, bueno, no está propuesta. Y ya en la propia descripción del caso, que ya nos lleva al análisis, él dice de una manera particular que la presentación de la solicitud pedía la bitácora y los vuelos desde el inicio de la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto hasta el día 11 de julio del 2016, en donde quería saber sobre los vuelos efectuados, quién llevaba los vuelos a cabo, cuáles habían sido los traslados, si la familia presidencial en un momento determinado estaba acompañando al presidente de la República, y entonces y los reportes de la tripulación, quién acompañaba en estos viajes. La reserva, como respuesta que se da, se fundamentó en los artículos 113, fracción 1 y quinta de la Ley General de Transparencia y las fracciones 1 y quinta de la propia. Y en este sentido, el solicitante, conforme con la reserva, interpone el recurso de revisión y da entonces esta solicitud, presenta este recurso al INAI, y la autoridad garante del derecho a la transparencia le dice a la presidencia que debe de dar la información, que debe de entregar. Bien, por horas del tiempo, ya me amonestó aquí la coordinadora general, ya algunos ya tienen hambre y se dicen. Entonces, solamente comentaré rápidamente lo que a mi juicio me parece importante de este análisis. Él da, por supuesto, en el análisis de esta resolución, el total respaldo al INAI. El INAI dice que argumenta y estructura el ordenamiento al sujeto obligado de entregar la información, por supuesto, testando y verificando la protección de datos personales, pero que sí se debe de dar la información porque en esencia no perjudique nada.
porque ellos dicen que en los vuelos no pueden ser predecibles, no puede sacarse un patrón de vuelo, no están preguntando cómo es la seguridad de los helicópteros, no preguntan cómo se ejerce la seguridad de la familia presidencial, no se preguntan situaciones que sí pudieran poner en riesgo la situación de seguridad, y por lo tanto no era pues procedente el hecho de que se clasificara. La información se integró. Pero yo terminaría diciendo en el análisis que hace este autor del análisis del recurso de revisión, en que él dice que hay una ambigüedad muy importante con respecto a las leyes, en el hecho de que ni siquiera se conoce lo que es la seguridad nacional. El Consejo no está bien establecido. Lo más importante, que el término de seguridad nacional no está constitucionalmente establecido. Él lo maneja de esa manera porque él habla de 5 términos, ya no me da tiempo a hacerlo, y por tanto yo pensé que me iba a dar tiempo a llegar ahí, pero sí les invito a que lo revisen. Él dice, aquí habla de Consejo de Estado, de otro tipo de consejos, pero no habla de seguridad nacional. Entonces dice, aquí hay una controversia constitucional, que se invita a la reflexión. Pero el término relevante es que el INAI ejerció el derecho que tenía de poder desclasificar y ordenar al sujeto obligado a la entrega de la información. Espero haber llegado a tiempo al final. Muchas gracias al comisionado Víctor por su exposición y la presentación de este capítulo del libro, que ha sido bastante ilustrativo y sus comentarios pues han sido bastante ricos en comentarios. Ahora es el turno de la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, y ella nos va a hablar sobre el capítulo número 8 referente a el acceso a la investigación del caso Ayotzinapa. Por favor, maestra, muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es inevitable tomarme un minuto de mi presentación para darle las gracias al Pleno del COTAI. Por supuesto que celebro mucho este giro tan importante que está teniendo este órgano garante. Lo celebro, no dejaré de decírtelo, presidente. De verdad te felicito mucho por lo que estás haciendo y sobre todo por hacer este tipo de eventos con tanto nivel y con la inclusión, que sobre todo es algo que está establecido en nuestras normas, y que lo estén haciendo ustedes, la verdad es que no puedo dejar de celebrarlo. Muchas felicidades a todos los integrantes de este pleno. Bueno, pues a mí me tocó, su nombre lo dice todo. La verdad es que serán muy breves los minutos de mi intervención, porque todos sabemos el caso Ayotzinapa, lo que significa, lo que representa, lo que pasó, pero qué fue la particularidad y qué es lo que nos expresa el autor. Primero les platico el autor, es Rafael Estrada Mitchell. Me parece que leer su currículum simplemente me llevaría más de los 7 minutos que me corresponden. Tiene una trayectoria impecable, es un académico, es administrador público, hoy está incursionando ya me parece que hasta en la política. La verdad es que los invito tanto a leer el currículum del autor como leer el libro, para que también conozcan un poco cómo escribe. Yo me enamoré de inclusive cómo redacta. ¿Qué pasa aquí? Pues un solicitante dice que quiere acceder a la averiguación previa del caso Ayotzinapa, que contesta la Procuraduría General de la República, porque pues este caso obviamente se atrajo por la naturaleza de los hechos. Pues contesta que no la puede dar porque está reservada, y la reserva por 12 años. Y la reserva por algunas causales particulares, que una de ellas es el secuestro, la otra es que también la reserva por delincuencia organizada. Pero no lo hace por delitos de lesa humanidad, por supuesto, lo hace por otras causales que sí le permiten hacer esa reserva. Este caso lo tiene la comisionada Arely Cano cuando se impugna, porque por supuesto el solicitante dice no, yo no me quedo conforme, yo no estoy de acuerdo con la clasificación de la información, de la reserva de la información, y entonces quiero que me la entregues. Le llega a la comisionada Arely Cano, que hace unos minutos nos presentaron un caso muy parecido como el de Tamaulipas, en donde ella hace una ponderación, pero yo quiero citarles un par de párrafos muy específicos del libro que me gustan. Por eso les digo que yo me enamoré hasta de cómo escribe este autor.
habla y cita a la doctora Sivan Garibian, en donde dice: el derecho internacional de los derechos humanos se ha ido construyendo sobre montañas de cadáveres, y Ayotzinapa no es la excepción. Y tiene toda la razón, y así ha sido y así se ha ido construyendo, y por eso es que celebro mucho y admiro mucho cómo entró el INAI en este caso a estudiarlo, a analizarlo, a verificarlo y a resolverlo, en donde hace una ponderación de derechos. Pero ¿qué hace una ponderación de derechos? Y que también no puedo dejar de mencionar cómo escribe sobre Zagrebelsky. Dice: la ponderación aspira a la convivencia de los principios. Y eso es a lo que aspiramos todos los órganos garantes, a tener ese equilibrio y a tener esa ponderación. Por eso celebro mucho que al menos en nuestro estado los órganos garantes tengamos en nuestras responsabilidades esa gran acción de la ponderación, porque esto es algo fundamental que no lo tienen en otros países. Por eso yo puedo decir que nuestras leyes todavía están de avanzada. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Cuál es la particularidad de este recurso en su momento? Todavía no teníamos las leyes que están hoy. Sin embargo, también hacia allá era la tendencia y hacia allá iba ya la forma de resolver de los comisionados del INAI, en donde se tenía que hacer una adecuada y una debida ponderación. ¿Y qué hizo? Pues era una situación difícil, porque eran dos leyes de la misma naturaleza, dos leyes con el mismo carácter, dos leyes federales, y entonces ¿qué pesaba más? El autor me encanta también porque empieza con los principios pro persona, y eso es algo fundamental que no podemos hacer a un lado. Por sobre todas las cosas, y antes de resolver y de hacer cualquier acción dentro de los órganos garantes, tenemos que pensar que estamos hablando de derechos fundamentales, y en este caso en particular, pues había derechos que se estaban transgrediendo y sobre todo llegaron a los delitos de lesa humanidad. Entonces, otra cita que hace y dice: el derecho de los derechos humanos exige la máxima transparencia, la máxima publicidad. Y así es como se resuelve en el INAI. Hacen un análisis cuantitativo, hacen un análisis cualitativo, de los dos determinan que efectivamente los dos tienen el peso suficiente, por lo cual deciden revocar la respuesta del sujeto obligado y ordenan la entrega de la información. Esto a mí me parece que es importante mencionarlo y decirlo, pese a que la ley hoy habla de los casos en los que se puede reservar la información. No puedo dejar de mencionar que cada caso es particular, cada caso es específico, y aun cuando hay algunos en los que sí aplique esa reserva, un caso como este, en donde hay más de decenas de desaparecidos, que pueden ser inclusive menores de edad, y en el caso particular aquí que son estudiantes y que todos conocemos, por supuesto que prevalecía el derecho de acceso a la información. Hoy creo que será importante, y con lo que cierra también el autor, será revisar: ¿sirvió abrir el expediente? ¿Para qué sirvió? ¿Y en qué se pudo aprovechar el que se conociera este expediente? Creo que son los grandes retos que nos deja este autor, que será importante. Y mi conclusión a esto es, por supuesto, que debemos de estudiar el caso particular de cada recurso que nos llega como órgano garante, y a quienes originalmente decidieron escribir este libro, ahora yo propondría: ¿por qué 12 resoluciones relevantes? Hagamos 32, una por estado, por lo menos, que sea el próximo libro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la maestra Zulema por sus comentarios, y justo ahora con esta reflexión que hace ella sobre ya tenemos la resolución y ahora pues qué acciones y cómo hemos avanzado precisamente como sociedad producto de ellas, me recordaba una conversación que estaba teniendo anoche cuando llegó la comisión de Tamaulipas, que precisamente con el caso de la comisionada Rosalinda, pues justo se han hecho un montón de acciones en el estado de Tamaulipas en pro de los derechos humanos, producto precisamente de estas resoluciones del INAI, defendiendo el derecho y garantizando el derecho de acceso a la información. Ahora cederé el uso de la palabra al maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
con los comentarios sobre la democracia contra el sigilo ministerial, el INAI ante el caso Odebrecht. Por favor, comisionado. Gracias. Primero, buenas tardes a todos. Gracias por la amable invitación aquí a los compañeros del Instituto de Transparencia, bueno, Consejo de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León, felicitados por este evento y saludar a todos los compañeros de los diversos órganos y a la gente que hace favor de acompañarnos. Si puedes poner mejor los cuadros que te di primero. Simplemente, bueno, pues este caso Odebrecht, es decir que la semana pasada pues fue el caso en una de las conferencias matutinas del actual presidente de la República, López Obrador. No, en los cuadros que te mandé por el web. Voy a utilizar, y sé el tiempo que tengo muy rápido, no, los cuadros que te mandé vía WhatsApp, los que te acabo de dar mano. Son los cuadros que utilizó el presidente porque, bueno, como todos sabemos, un buen intercambio, pues una cita, el presidente de la República dijo que el INAI había cerrado el caso Odebrecht. Cuestión que no mintió, pero tenía la razón, pero también afirmó al cerrarlo que no se había abierto el caso Odebrecht, cuestión que no tenía razón. Entonces, bueno, a mí me dijo alguien que me dijo, ¿lo abrieron o no lo abrieron? Pues en un momento no, en otro momento sí. Y entonces la otra discusión, ¿puedes poner el cuadro? La discusión, entonces, no, el que te mandé por WhatsApp, ese no está en la presentación, te lo mandé aparte. La discusión es, bueno, entonces, ¿es información pública para el INAI o no es información pública? Diciendo el presidente de la República que esa es información que debemos de conocer todos los mexicanos por ser actos de corrupción o presumiblemente actos de corrupción. Lo que sucede, y voy a terminar en el caso, y quería crear los cuadros para que vean quién los hizo. Quien hizo esos cuadros es quien comenta este artículo, que es Santiago Neto, el hoy titular de la Inteligencia Financiera. Esos cuadros al presidente de la República no se los hizo Función Pública, no, se los hizo la Secretaría de Hacienda. No pueden poner los cuadros, que es tan difícil. Se los hizo la Inteligencia Financiera, que como todos saben, el titular es Santiago Neto. No están en la presentación, te los mandé aparte, te los acabo de dar ahorita, me los pides por WhatsApp. Si le parece, comisionado, continuamos y ahorita ya están llamas de la instrucción. En ese cuadro que él presenta, porque una vez él dice que lo cerramos, un periodista animal político dice, no, es que usted mintió, que lo dijo que el INAI le habíamos dicho, porque el INAI abrió, y es tanto así que yo tengo la resolución del INAI del 2 de octubre y el problema está en que no se ha cumplido esa resolución. Entonces, al otro día muestra un cuadro que trae 5 recursos donde en el INAI, en el año 2017, sí cerró o confirmó la reserva. La reserva se daba por la fracción 12, que es muy clara y que dice cualquier investigación en manos del Ministerio Público, que es el caso de Odebrecht. O sea, hasta ahí, en ese sentido, confirmamos la reserva que hizo la Procuraduría General de la República, ¿sí? La mayoría, por unanimidad, si no me equivoco, en todos los casos. Al final, es por mayoría por el comisionado Salas, porque esto es público y es muy respetado. No están en nivel. Es que no están en la presentación. Bueno, el comisionado Salas, él tiene una idea que puede ser, la ley establece la posibilidad de abrir estos expedientes por violaciones graves de derechos humanos, como fue en el caso de Iguala, que se nos puso, o por actos de corrupción, pero dice en términos de la ley vigente, y la ley vigente todavía no está totalmente, porque tiene un transitorio en el que dice que se tiene que nombrar al fiscal. Pero bueno, él es de la idea de que sí, o que ya están tipificados, existe o no existe esto. Pero bueno, todos hemos ido, la mayoría en ese caso ya, por el 17, confirmar la reserva por la fracción 12 de los 210. Bueno, en el 2018, y eso creo que es lo interesante, luego el presidente en ese mismo pone un cuadro y dice, miren, y luego abrieron, pero abrieron porque yo gané la presidencia y como nosotros presionamos muchísimo por este caso de corrupción, ellos abrieron. En ese cuadro, el primer recurso de los que ya se abrieron es en enero del 2018. El proceso electoral, lo sabes, fue el 12 de junio del 2018. Alguien nos dijo, pues ya se ve que iba a ganar. Se abre, pero ¿cuál es el cambio? Y aquí, y esa es la discusión que los invito, porque
El INAI cambió de criterios. Un órgano colegiado puede cambiar o no puede cambiar de criterios, debe mantener sus criterios. Yo lo que creo que se sucedió, y es como digamos, lo hemos explicado, y así también lo analiza Santiago Nieto, porque Santiago Nieto también es de la idea de que sí se actualiza la reserva, inicialmente. Pero la ley nos dio, creo que en el 156, si no me equivoco, 155, la posibilidad de que los órganos garantes en algunas ocasiones apliquemos la prueba de interés público. Pero, ¿qué es lo que sucede? Porque alguien me dice, ¿por qué no la aplicaron desde el principio? Desde el 17 y la aplican hasta el 18. La prueba de interés público, su nombre lo dice, es cuando un caso va tomando relevancia. Y el caso Obredech empezó a tomar relevancia cuando empezaron, yo tengo todo esto con citas y días, pero las declaraciones de diversos funcionarios de Obredech en juicios internacionales, no en la calle para un periodista, sino como testigos o como enjuiciados, donde dan pruebas de estos casos de corrupción a altos funcionarios de Pemex, etcétera, etcétera. Después de este tipo de cuestiones hay sanciones en otros países a determinados. Después de esto, la única sanción que en México es la de la función pública, que inhabilita, pero mucho después. Pero aparte de esa sanción de que hizo la función pública, ya la echaron para abajo. Pero bueno, después de esto sucede, que bueno que lo escribe, Santiago Nieto como titular de la Fiscalía de Delitos Electorales trata de citar a Lozoya a declarar. Lozoya, él dice, yo no lo sé, lo presiona, y esto está narrado, para que, digamos, no lo haga declarar y lo declare por fines sombríos. Lo declare, digamos, lo exima de culpa. Esto lo hace público Santiago Nieto, diciendo que está recibiendo presiones para no poder investigar. Porque esta es la parte para mí, no la más importante, pero importante. Según las investigaciones de Santiago Nieto, es que dinero de los sobornos de Obredech para otorgarle contratos a la empresa fueron a parar a la campaña del que en ese momento era el presidente de la República. Eso es todo presunción, no se ha probado nada, eso me queda clarísimo. Pero hay todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y entonces eso empieza a tomar una relevancia impresionante, ¿sí? Porque de verdad actos de corrupción en este país y actos, digamos, o sea, donde a la gente le asignan un contrato a cambio de que le den una mordida o le den una... pasan todos los días, lamentablemente. Y no, aquí tiene otras dimensiones y tiene las dimensiones de financiar una campaña presidencial, probablemente. En ese momento cambia nuestra visión, si ahí están. Estos son los que presentó el observador, nomás quería ver quién los hizo. Estos son los de 17, son los que cerramos, son 5. Ustedes los pueden ver. Ese cuadro, como lo dije, es el que mostró él. Lo que yo hice fue ponerle fechas, que se le olvidó ponerle fechas, se lo quisieron ponerle fechas. Ya le Santiago Nieto está muy bien sus cuadros, más que 4 fechas. Y el siguiente cuadro son los que ya abrimos. Abrimos el siguiente es... El primero se da cuenta desde enero, ya todos son de apertura y son exactamente 5, ¿no? Vamos empatados. Bueno, y el más importante es el 2 de octubre, ya 2 de octubre, cuando se abre la carpeta, que es el que analiza, se abre la carpeta de investigación y se hace una prueba de interés público. Y como lo dice perfectamente el comentarista, bueno, el que escribió sobre esta resolución, Santiago Nieto, queda claro, digamos, que el interés público queda muy por arriba de un derecho a proteger, porque también entendemos que es el del procedimiento, digamos, se está llevando a cabo, que implica dos cuestiones, la posibilidad del debido proceso y la posibilidad de la presunción de inocencia. La orden del INAI, que no se ha entendido, es inversión pública. No queremos saber ni quién fue ni quién vino, sino queremos saber cuáles son las actuaciones del Ministerio Público ante las pruebas o evidencias que ha tenido, si ha congelado o no ha congelado la investigación, qué tiene, qué elementos tiene. El procurador anterior, Raúl, que fue senador, cuando salió dijo que estaba a 3 semanas de cerrar ya el caso y después el caso se amplió, salió él de la gloria, etc. Entonces, bueno, esto va tomando una idea que no hay resultados, en otras partes del mundo hay resultados, y se ordena una versión pública. ¿Qué tenemos ahora? Y con eso termino, que es lo que también a Santiago le toca analizar, ya el cumplimiento. Este recurso no se ha cumplido, y hoy la tengo más difícil porque la juez del Ministerio Público se amparó, y se le considera el amparo porque ella dice que se ampara porque si cumple la orden del INAI, que es definitiva e inatacable, ella descumple
digamos, el Código de Procedimientos Penales al poner en riesgo el libre de presunción de inocencia y el debido proceso. Nosotros nos reunimos con el procurador, me tocó ir al encargado del procurador, y yo le dije, no hay un ejemplo a nivel internacional, que un juicio o un proceso, digamos, seguido el tribunal de juicio o ante el Ministerio Público, se ha caído por un asunto de información pública. Y entonces nos pusieron el caso de la francesa, no lo puso Gers, lo puso el procurador, que era todavía. A ver, lo de la francesa, se les cayó el proceso porque hicieron una mala actuación, pésima actuación, inventaron pruebas, inventaron hechos. Sí, tú te estás refiriendo que con acceso a la información la gente se va a dar cuenta que ustedes han, digamos, hecho mal el proceso. Eso no es culpa del acceso a la información, es culpa que no han llevado el proceso como debe ser y que sí se les puede caer. Bueno, alguien nos dijo, es capaz de que hagamos esa investigación y esa investigación se cae por culpa de ustedes van a ser los culpables de que no se castigue a los corruptos. Así hubo corrupción a la gente. Entonces está una discusión. Nosotros coincidimos, yo como lo he hecho públicamente, se lo he dicho, totalmente con el presidente, que la información sea pública. Ahora lo que él dijo que no le puede ordenar porque es autónomo el fiscal y que le dice que desde su punto de vista se debe hablar. ¿Qué fue lo que sucedió la primera acción del fiscal en este caso? Es que aparte del amparo que ya había emitido ellos metieron un amparo nuevamente, se amparan ante la resolución. Y por lo que nos han dicho, él considera que abrir ese expediente sí va a afectar el debido proceso porque él va a reabrir el expediente, ¿sí? Y también la presunción de inocencia. Y lo que yo casi puedo decirles que lo que va a terminar este asunto de publicidad, porque ya también lo dijo el presidente, como que dejó, pues como él es autónomo, lo único que le puedo pedir es que cada 2 meses nos informe, pero nos va a informar lo que quiera, ¿no? De lo que se ha hecho y qué resultados tiene. Punto. Pero entrar al expediente, entonces ahí hay un limitante de soluciones definitivas inatacables. El propio autor, hoy miembro del gabinete en una posición fundamental, en el libro reconoce que el derecho de acceso a la información por esta prueba de interés público sí está por arriba, porque no desconoce evidentemente los otros derechos del debido proceso y de presunción de inocencia. Es un derecho colectivo que está muy por arriba de un derecho individual y que además, al estar en versión pública, no forzosamente puede poner, digamos, en riesgo lo que es la presunción de inocencia. Del debido proceso, pues depende de las actuaciones que hayan hecho. Eso no depende, nomás que las den a conocer. Si yo te la doy a conocer y he hecho cosas malas y por eso no queda el proceso, pues entonces me quedo inútil. Decir, no lo vas a conocer porque no queda el proceso, porque yo voy a ser culpable de que el INAI tiene el proceso, pero eso se debió no al acceso, sino a malas actuaciones de la autoridad. Sería todo, gracias. Muchas gracias al comisionado Guerra, que la verdad siempre es un deleite escucharlo con sus comentarios. Sabemos que la tecnología falla, ¿no? Son las cosas desafortunadas de la tecnología, que es muy buena para muchas cosas, pero luego pronto falla. Pero afortunadamente hoy como invitado pues tenemos al comisionado Guerra, que pues siempre sus críticas, sus comentarios pues son bastante ciudadanos y siempre ha sido muy progresista en materia de acceso a la información y en cuestiones de abrir la información y proteger los derechos de todas las ciudadanas y de los ciudadanos. Entonces, comisionado, muchísimas gracias por sus comentarios y sus acertadas críticas. Ahora cedo el uso de la palabra a mi comisionado amigo Conrado Mendoza Márquez, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur, con el 10º capítulo del libro. Ya vamos en el 10º capítulo, que es sobre el derrame en el río Sonora y tiene que ver pues con los derechos de salud, con las políticas de transparencia y la apertura que se resiste a ello. Por favor, comisionado. Muchas gracias por la presentación. Saludar con afecto a mis compañeros acá en este conversatorio, comisionado Oscar Guerra, por supuesto, la estimación a Víctor Zule, Ángeles, a mi amigo Díez y a Chava, también de Jalisco, y por supuesto agradecer al presidente Bernardo la invitación. Me sumo a todos los calificativos que se han expuesto en esta mesa. Yo también, al igual como sucedió con los casos anteriores,
El mío, el que me correspondió en la participación de Víctor Peña, esta consideración que él tiene en esta obra, que bueno, es un caso muy particular. Inicia con el derrame del río Sonora, como todos los conocemos. En 2014 sucedió lo que se consideró por parte de especialistas, academia, sociedad civil y bueno, todas estas cosas que hacemos como la catástrofe ambiental más importante o más considerada la peor en el siglo. Y derivado de eso, bueno, se da un ejercicio que se nutre en el debate ciudadano y a través de las organizaciones civiles. ¿Qué considera esto? Que obviamente pues instrumentó todo lo que marca, lo establece en partes de la obra, pero inicia la controversia entre el derecho de acceso a la transparencia y a este caso de impacto, como bien nos puntualizaba mi comisionada Ángeles. Pues obviamente el impacto, la salud y toda esa dimensión social pues refiere en el título de la transparencia, que resulta esencial porque se da cuenta de la relación que existe entre gobiernos y empresas y su exposición a terceros con interés y analistas. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces desapercibido la inquietud sobre algún ejercicio, digamos, referente a la extracción o el trabajo de la minería, como puede ser otro, pues bueno, nos lleva a combinaciones que podemos dejar pasar desapercibidos. Sin embargo, si le adelantamos, pues este derrame, como bien saben, afectó a más de 24,000 habitantes en el estado de Sonora y obviamente pues se encontraron cuestiones muy delicadas, sobre todo en términos de salud y de impacto ambiental, y se genera a través de un fideicomiso, el río Sonora, y bueno, ese fideicomiso atiende las inquietudes que marca lo que no queda digamos, en claridad la normativa en torno al procedimiento que se emprendió al descubrimiento del derrame, que fue la remediación y el proceso deliberativo que marca la pauta. En ese sentido, se instruye, que esa es la parte interesante de eso, porque es la jiribilla que sucede cuando los funcionarios públicos, lo comentaba en ese momento, como lo puntualizó Zule, todavía tenemos ese chip de que la información debe ser nuestra y no la debemos de soltar. Con base a eso, declaran los funcionarios y salen con la bandera expuesta a que somos damnificados de la democracia. Sin embargo, ¿qué es lo que dice? Que van a instrumentar más de 2,000 millones de pesos. Cuando se hace el análisis y que es titular del fideicomiso Río Sonora, pues es obviamente presionado por todas las partes involucradas a tal determinado tiempo que no cumplido el proceso de remediación, declara que ya está solventada toda la parte que demanda y exige la ley. Para el análisis, luego se comprobó que solo el 60% del recurso destinado a esa remediación por el impacto ambiental pues fue lo único que se consideró y aplicó. De aquí lo interesante, porque fue el empoderamiento ciudadano quien obviamente se atrevió a hacer el cuestionamiento hacia este caso del río Sonora, que es así como lo expresa el autor Víctor Peña, que resiste, o sea, la complejidad o la red que trata de impedir el derecho de acceso a los procesos que derivan. Como bien saben, cuando sucede un caso como el de Río Sonora, que obviamente no se nos informa, no se nos notifica, obligadamente tanto la empresa tiene que darle parte a la autoridad para hacerle saber cuál es el plan de emergencia que tiene que implementar. Sobre de esto, pues le adelantamos, Chava, por favor, mi cliquero oficial. Pues resulta que, otra por favor. Pues resulta precisamente que por medio del derecho de acceso a información, ya cuando se hace la solicitud, la parte, que en este caso es el sujeto obligado, pues hace la reserva de documentos aludiendo a la existencia de un proceso deliberativo no concluido de confidencialidad de datos a partir de la industria. Esa es la jiribilla. Le buscamos con el hecho de no entregar la información cuando es obviamente en contradicción a lo que uno declara en medios o a lo que en presión social sale a relucir. Recordamos que el titular del fideicomiso Río Sonora dijo que se iban a instrumentar 2.200 millones de pesos, nada más se aplicó el 60% y todo lo que se pronunció y se comentó y demás, pues obviamente no se cumplió hasta la creación de plantas de tratamiento, los impactos de salud. La verdad es que el ejercicio, y como lo expone Víctor Peña, es una complejidad de una red para responder donde la parte poder de capital y obviamente el ejercicio de gobierno
no hacen esa amalgama en torno a lo que se le da en solicitud. ¿Y qué es lo que se solicita? Pues obviamente lo que tiene que ver con el programa de remediación, que es la parte monitoral. Sin embargo, la autoridad crea una versión pública y alega que solamente, pues obviamente, los procesos concluidos son los que se tienen que entregar, como presuntamente lo establece la ley. Pero además, donde está la jiribilla, que afortunadamente es en el estado de Nuevo León, no sucede como muchos otros estados del país, pues se van al artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial, alegando que conforme a eso, pues el secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y pueblos circunvecinos del estado de Sonora. ¿Me explico? Entonces, obviamente, pues no tiene nada que ver, pues. O sea, nomás los dedos de frente, pues. Y luego le dice, y eso la verdad es que es un aplauso al INAI, porque todavía este ejercicio instrumentado fíjense, 2014 y hasta todavía, y es la consideración y la verdad el aplauso que yo debo de expresarlo como tal al INAI, porque todavía hasta marzo del 2018 está exponiendo el INAI resoluciones a favor para que se dé que se abra la información en torno a todo ese procedimiento que de un inicio no se ha generado. ¿Y cuál es la circunstancia y la población? Toda la información ambiental versa sobre agua, aire, suelo, flora y fauna, así como las actividades o medidas oficiales que afectan o pueden afectar a la población a los recursos naturales en materias de información pública. El ejercicio entre el poder capital y gobierno todavía, obviamente, como lo puntualizaba incluso Oscar hace un momento, en el ejercicio político, cuando la ley se torna política, es la complejidad que tenemos. Todavía derrames, y aplaudo nuevamente al INAI porque esto es un precedente muy importante en materia de impacto ambiental, porque consideramos cuestiones que ajenas de nuestra función. Yo, por ejemplo, pues soy comisionado, pero el director de ecología del gobierno del estado podrá tener, por supuesto, mayor énfasis a este tipo de tesituras. Entonces, conforme a eso, pues la industria obviamente presiona a la política pública, pues presenta este alegato basado en la propiedad industrial, que ya dijimos y coincidimos todos, que pues no tiene nada que ver, pues. Entonces, aquí es donde entra el ejercicio y la preponderancia, en este caso, a la relevancia del INAI, pero también que recae en los ejercicios de productividad, en los órganos garantes y a sus sujetos obligados, porque esto obviamente surge en un estado, no es una ocurrencia que sucedió en la nube o que pues, está en un carácter virtual. Pero el argumento, pues el INAI dice, pues no tiene nada que ver, sencillamente, no me voy a meter en más rollos, pero le dice que la competitividad entre empresas pues no tiene nada que ver con el proceso deliberativo, y si tienes un proceso deliberativo y ya concluyó, pues si surge otro, pues vas a tener que abrir otro, darle parte al sujeto obligado, que en este caso es la Semarnat, y por supuesto atender lo que es el derecho de acceso a la información. Entonces, al final, ¿qué es la conclusión que nos deja este ejercicio? La verdad es que, como lo puntualiza y coincido, y creo que el criterio instrumentado, repito, por parte del INAI, cuando la arena política, la transparencia se encuentra presente a nivel discursivo y uso relativamente sencillo, pues da parte a la incidencia del empoderamiento ciudadano. ¿Qué fue lo que ocasionó? Obviamente el daño ambiental y a los más de 24,000 personas en el estado de Sonora, pero resulta ser que el titular del fideicomiso de Río Sonora quiso llevarse la palomita, habló, declaró de más, y esto obviamente fue lo que en incidencia generó el derecho de acceso a la información. Por supuesto, y como lo visualiza en la ponencia de Chepov, mencionado, y como lo establece al partido que juega en este esquema, pues sencillamente se abrieron más pautas, tan solo liberar número de afectados por derrames del Grupo México, que fue la empresa responsable en este caso, y que obviamente pues, no le dio cumplimiento cabal a todo lo que conlleva este proceso. La verdad es que es un tema muy interesante, muy relevante, y que solo menoscaba la intención de que todavía como sociedad, si no nos organizamos o no nos empoderamos ante la tesitura de ese chip que comenté yo, de que queremos todavía guardar la información, clasificar la información
Cuando es obviamente y notoriamente de carácter público, pues solamente, como también lo puntualicé, se ocupan 2 dedos de frente para atender estas circunstancias. Entonces, este es el caso del Río Sonora, transparencia y la apertura que se resiste. La verdad es que es muy interesante, son 10 hojitas, 12 hojitas, y la forma en que te conlleva y la forma en que recalca que incluso hasta finales del 2018 el tema sobre esto de la extracción minera todavía no forma parte, o en referencia a este caso todavía no forma parte de la agenda pública. Es decir, todavía no se conocen las relaciones existentes alrededor del sector entre el gobierno y la empresa, y el autor lo califica como la maldición de recursos. De unos pocos puede llevarse mucho, mientras que la mayoría lo va perdiendo de todo de manera silenciosa, aparte de que la parte financiera por supuesto importa, pero son aspectos también como la salud y el impacto en el medio ambiente, en renglones, sí, que se puede observar lo que significa la disparidad entre actores. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, en el caso de las minerías, pues se van a zonas obviamente muy apartadas, donde las condiciones como tal pues no están al alcance de todos, y es donde de repente sale que están atorados tantos en un pozo que se implementaron, o que fulano anda en Canadá y que regresó y toda esa circunstancia, y no le damos el empoderamiento a este ejercicio que corresponde. Yo soy muy agradecido, agradecer la oportunidad que me brindan. Espero haber sido lo más digamos, haber abarcado todo lo que conlleva este caso, y pues si no, les dejo la presentación. Me quedó muy bonita. Si no voy a ver, pues la presentación estuvo muy bonita, ¿no? Muchas gracias, Bernardo, a todos ustedes. Reiterarte la disposición que nos siempre como coordinador de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia, y la convicción y la unidad que nos ha distinguido durante todo este proceso. Muchas gracias a todos ustedes. Besos y abrazos. Muchísimas gracias al comisionado Conrado. Han sido muy valiosos sus comentarios, y creo que ha sido bastante claro en explicar esta resolución, y creo que cada una y cada uno de los panelistas que hemos estado en estas mesas, pues les hemos dejado como la cosquillita esta de seguir viendo pues el libro. Ahora sigue el turno del capítulo número 11, que habla sobre la publicidad en las investigaciones penales por corrupción en el caso Oceanografía, y le voy a ceder el uso de la palabra a mi compañero comisionado y amigo de un estado hermano nuestro, Coahuila, el maestro Javier Díez de Urdanibia del Valle, comisionado del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Por favor, Javier. Muchas gracias. Espero ser muy breve antes de que me amonesten. El caso Oceanografía, sí, feo, no me cortas. La idea es, el tema con la oceanografía es trascendente en el contexto histórico. Lo que tenemos primero como solicitud es la solicitud de los contratos que realiza Pemex con Oceanografía y sus filiales. Hasta ahí pareciera que no es un tema en el que tenga que tener el título de corrupción, es muy claro. El autor, que es la doble complicación que me pone a mí en esta esfera, es que es Luis Efrén Ríos Vega. Él es el que hace el comentario, y además pues prácticamente coordina todos estos trabajos, y con muchas mayores credenciales que yo. Él tendría que haber estado aquí platicándonos, ya nos habló al principio, tendría que haber estado aquí. Además de que fue mi jefe previamente, complica toda la situación, ¿no? Sí, exacto, lo que diga puede ser complicado. Pero en su comentario, él hace un contexto histórico precisamente, donde señala que el caso de Oceanografía se enmarca en un primer paso donde Banamex y Oceanografía inician un conflicto por una deuda que ellos tenían, lo cual lleva a que se comiencen a hacer auditorías. Empiezan estas auditorías a traer un problema, digamos, donde había problemas o había presunción de delitos con diversos contratos, y llegamos a un punto en el que señala él que en 1999 al 2013 al menos se habían ganado por parte de Oceanografía 160 licitaciones que habían dado una ganancia superior a los 31,000 millones. Es decir, empieza a ver ya el tema del dinero relacionado con la actividad pública,
Y finalmente, dentro de todo este contexto y antecedente, dice hay un tema, por lo que se logra superar, digamos, el nivel de atención del tema, es que el secretario de Hacienda en su momento condona 21 millones a Oceanografía. Gracias a esta condonación se logra que no caiga en quiebra o el concurso mercantil la empresa Oceanografía. El secretario en su momento también había formado parte del consejo de Banamex, que es precisamente como inicia la historia de Oceanografía. Entonces, en el contexto es donde se comienza a complicar algo que era tan sencillo, una solicitud de contratos. Porque estos contratos ya no solo son los contratos que Oceanografía realizó con Pemex, sino que además estos contratos forman parte de una carpeta de investigación, en su momento averiguación previa, y entonces tiene el tema de la reserva con las averiguaciones previas. Ya se ha tocado precisamente ese tema de las averiguaciones previas. En su comentario, el doctor Luis Efraín hace una fabulosa introducción deprimente porque nos plantea la realidad de la percepción de la corrupción en México, ¿no? Entonces, es realmente deprimente los números en los que nos ponemos, pero hay un apartado intermedio que él lo denomina la agenda pendiente de la transición democrática. Y quiero retomar un par de líneas, unas líneas que él pone, ¿no? Dice, sabemos que los procesos de democratización son complejos y multifactoriales y no siempre terminan en una consolidación del régimen democrático. Lo que las investigaciones sugieren, se refiere a investigaciones de Michael Rock, lo que las investigaciones sugieren es que existe una ventana de oportunidad. Además señala, poner sobre la mesa la comparación con las experiencias documentadas de disminución de corrupción tras una remontada inicial tiene la intención de señalar que la tendencia es reversible. Es decir, hace una pausa intermedia después de tan trágicos números con los que inicia, en los que dice, bueno, estamos en un proceso de transición y es por eso que esta resolución cobra especial relevancia, porque ya no solo estamos hablando de unos contratos, sino de una averiguación previa. Y las conclusiones que se llegan de este asunto es precisamente que se tiene que entregar información, porque en primer sentido es que la naturaleza jurídica de los contratos es pública y que por ello, aunque formen parte de una carpeta de investigación, son de naturaleza pública y además por hechos vinculados con presunción de delitos de corrupción. Esa es la primera conclusión a la que llega. La segunda es que en su parecer, y lo comparto absolutamente, es que no se ha llegado a una definición clara de lo que es el serio perjuicio. Hemos tenido que ir sobre la marcha entendiendo lo que es el serio perjuicio, qué es realmente esta parte, y en la resolución se hace un análisis, se llega un poco al tema, pero realmente la claridad de este concepto es lo que falta. Es decir, otra cosa en las que arroja este asunto es que no existe claridad en estos conceptos, que a veces son muy vagos, digamos, y de interpretación, muchas veces por desgracia personal y no institucional. Y bueno, finalmente dice que este caso Oceanografía logra dimensionar el derecho a saber en temas tan comunes para nuestra desgracia como son los de la corrupción en la actualidad. Yo me voy a permitir dar dos más que, sin tener las credenciales que tiene el doctor Ríos Vega, pero me parece que aporta mucho este caso. Uno, habla sobre la reserva de contratos públicos, que son de naturaleza jurídica pública, pero hace mucho referencia a hechos de corrupción. Estos contratos son contratos administrativos de naturaleza jurídica, es decir, ya tienen que ser difundidos por obligación de transparencia, tanto por la ley general como por cualquier ley. Tienes un tema ya muy evolucionado y muy avanzado. Cuando forman parte de una carpeta de investigación, resulta que son reservados. En la era moderna, donde ya subimos un documento al internet, es muy complicado que regrese ese documento a ser privado y que tengamos que decir que es reservado. Cualquier persona puede tener acceso, es decir, su propia naturaleza ya el documento era pública. Entonces, aunque sean por hechos de corrupción o no sean hechos de corrupción, en mi parecer es que los contratos que nacen con esta naturaleza de obligación de transparencia, que son los administrativos básicamente, tienen que ser públicos en todo momento. El contenido de la carpeta mantendrá la reserva, pero para eso tenemos las versiones públicas que pueden ser expuestas y que debemos llevarlo más allá, no solo de los hechos de corrupción,
Y la segunda, y ya para finalizar, es que como en todos los casos que me ha tocado platicar y en hechos de corrupción, es la importancia de los documentos, y aquí meto mi cucharota con el cariño que le tengo a los archivos, ¿no? Y la relevancia que tienen los documentos para quienes investigan los hechos de corrupción y para quienes queremos saber, si quieren ustedes nomás por metiches, pero queremos saber, es nuestro derecho y queremos saber. Los documentos se vuelven fundamentales en lo que pretendemos hoy por día ser un México que es una democracia deliberativa. México ya no está para ser una democracia participativa donde solo escuchamos. Hay que comenzar a deliberar entre autoridades y ciudadanía para verdaderamente consolidar una sociedad que podamos decir es democrática. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al maestro Javier por sus comentarios, la verdad ha sido muy, pues también un deleite escucharlos. Para mí es la primera vez que escucho a algunos y algunas de las comisionadas y de los comisionados, y la verdad es que he aprendido muchísimo también esta mañana. Y ahora sigue el turno del capítulo número 12 con el título El derecho de consulta de los pueblos indígenas contra el derecho de acceso a la información pública, el caso de la hidroeléctrica Las Cruces. Y sobre este capítulo nos va a hablar el maestro Salvador Romero Espinosa, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Por favor, maestro. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan, en especial y particularmente gracias a los anfitriones de la Comisión aquí de Transparencia de Nuevo León, su presidente Bernardo, que tuvimos el gusto también de tenerlo en Jalisco hace un par de meses para un evento también en el cual tratamos de destacar la importancia del trabajo de los órganos garantes de todo el país, con la presentación de un panel y de una revista en la cual también en esta misma dinámica pues estamos tratando de hacerle saber a la sociedad lo importante que es el trabajo, y pues este libro sin duda no es de excepción y abona a esta difusión tan importante de la labor que desempeñamos. ¿Por qué? Porque pues detrás de cada una de estas 12 resoluciones existió una negativa de parte de las autoridades para entregar o divulgar cierta información, y sin la existencia del INAI, del órgano garante nacional, pues en ninguno de estos 12 casos hubiera sido posible acceder a la información que a final de cuentas tuvo el ciudadano en su poder. El último caso que presenta el libro, el caso número 12, es relacionado con el derecho de consulta de los pueblos indígenas. El título del capítulo dice el derecho de consulta de los pueblos indígenas contra el derecho a la información. Realmente no fue o no creo que haya sido propiamente un encuentro entre estos dos derechos. Lo que pasó, se los platico, fue lo siguiente. En el proceso de planeación, de elaboración de una gran hidroeléctrica en el estado de Nayarit, de nombre Las Cruces, de una gran presa hidroeléctrica, se partió de un derecho que tienen los pueblos indígenas de ser consultados, porque esta presa estaba planeada o está planeada para ser desarrollada por cierto, este proyecto es del comisionado Guerra Forte aquí presente. Espero no tergiversar lo que se resolvió allá en su proyecto. Entonces, lo que pasó fue que un ciudadano solicitó acceso a todos los documentos que se hubieran generado en este proceso de derecho de consulta a los pueblos indígenas. Dentro de esta zona había por lo menos 3 comunidades indígenas y había por lo menos 5 recintos sagrados para ellos. Entonces, de acuerdo a este derecho de consulta a los pueblos indígenas, no puede afectarse a su comunidad sin que se les plantee una alternativa de igual o mayor valor a aquella que podrían perder, ¿no? En valor de tierra, en valor pues, espiritual, cultural, social, etc. Entonces, una persona solicita todos estos documentos a la Comisión Nacional para la Promoción de los Derechos Indígenas. Esta comisión lo primero que hace es decir, los documentos no los tengo yo, los tiene la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Porque ellos son los que están llevando a cabo la consulta. Yo nada más soy un intermediario entre la CFE y los pueblos indígenas.
en primer lugar. Y en segundo lugar, la comisión reservó esa información, entonces, aunque la tuviera yo, no la podría entregar porque ya está reservada por la CFE. Entonces, lo primero que se resolvió fue: Comisión Nacional, sí tienes tú la obligación de tener los documentos porque está en parte de tus atribuciones llevar este proceso. Entonces no puedes negar que los tengas, incluso si realmente te desprendiste de ellos, pues violaste por ahí cuestiones en materia de archivo y demás. Entonces eso quedó superado en la primera parte del estudio, y luego ya se entró al fondo, ya entramos, digamos, a lo que fue la carnita, ¿no? del tema. Y ahí es donde digo que no hubo un choque entre el derecho a la información y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Más bien, lo que hubo fue una colisión de derechos entre el derecho a la información y el principio o las causales de reserva. ¿Por qué? Porque la Comisión de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, hizo valer una causal de reserva prevista en el artículo 14, fracción sexta de la entonces Ley Federal, consistente en que se debe considerar reservado toda aquella información que sea parte de un proceso deliberativo para llegar a una conclusión por parte de los servidores públicos que participan en él. Entonces la Comisión Federal y la Comisión Nacional Indígena sí acreditaron que se actualizaba esa causal de reserva. Dijeron: existen estos 3 documentos, que es un protocolo, es un acuerdo, es una minuta, todo ha sido parte de una negociación con estas comunidades indígenas, pero no te los puedo revelar. ¿Por qué? Porque se podrían caer las negociaciones, porque una comunidad se podría enterar de lo que estamos platicando con la otra comunidad y la otra comunidad con lo de la otra comunidad, y eso podría entorpecer este proceso de negociación que estoy llevando. Por lo tanto, no te podría entregar esto hasta que ya se haya definido completamente qué va a pasar con lo de la hidroeléctrica y la consulta haya finalizado. Entonces, lo que hace el INAI en el proyecto es ponderar o hacer un control de convencionalidad y decir: a ver, ¿cuál es verdaderamente el origen del derecho a la consulta de los pueblos indígenas? ¿De dónde nace ese derecho? Y hacen un estudio de protocolos internacionales, de convenios, etcétera, etcétera, y llegan a la conclusión de que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas tiene una trascendencia de interés público por su naturaleza. Tiene el objetivo de que no se violenten los derechos de los pueblos indígenas en perjuicio, pues, de su posición cultural, religiosa, espiritual, etcétera, de su preparación y demás. Entonces, para eso se crea esta comisión, también para protegerlo, la Comisión Nacional para garantizar el derecho de los pueblos indígenas, pero el INAI llega a la conclusión de que no basta con la existencia de esa comisión, que toda la sociedad en general tiene derecho de hacer un escrutinio de cómo estás negociando y cómo estás llevando a cabo ese proceso con los pueblos indígenas, para poderte asegurar de que no esté existiendo una violación a ese derecho de consulta. Entonces lo que pondera es: sí, efectivamente hay una causal de reserva, sí, efectivamente este caso concreto acredita o actualiza las 4 digamos, requisitos de esa causal de reserva, efectivamente no ha concluido el proceso deliberativo, incluso efectivamente podría ser cierto que podría entorpecer tus negociaciones, pero eso pesa menos que el derecho que tiene toda la sociedad en general a que se rinda cuenta sobre el ejercicio o el respeto al derecho de consulta. Entonces toda la sociedad tiene derecho a saber qué estás diciéndole a los pueblos indígenas, qué le estás diciendo a las comunidades, para efecto de poder llevar a cabo tu proyecto de una presa hidroeléctrica en su territorio, y de esa forma garantizar que ese derecho de consulta sí haya sido objetivo, sí haya sido acorde con estos principios del derecho internacional que nos marcan que se debe respetar y preservar el valor de estas culturas. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Salvador. Pues creo que es el segundo que no le saco ninguna tarjeta con el tiempo. Y pues es así que pues ya hemos presentado el libro y los invitamos a que lo lean, que lo adquieran, y así es como concluimos esta mesa de segundo bloque. Y agradezco pues a todas las comisionadas y a todos los comisionados que
que vinieron al evento y pues muchísimas gracias a todo el público en general, secretarios, muchísimas gracias al personal de la COTAI por tan magnífica organización del evento. Gracias. Agradecemos a las personalidades que participaron en esta presentación. Enseguida pedimos a los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León pasen al frente para hacer la entrega de los reconocimientos a los participantes de este segundo bloque. El